Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Associació entre trauma infantil i malalties físiques i el seu abordatge mitjançant la teràpia MDR, organitzada pel grup de treball d'MDR de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per l'Anna Moreno i moderada pel Walter Lupo, que és psicòleg especialista en psicologia clínica. Pertany a la Junta Directiva de l'Associació MDR Espanya i és el coordinador del grup de treball de trauma i MDR del COP. Us informem també que la sessió sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició a la imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat d'avui. Quan vulguis, Walter, pots començar. Moltes gràcies. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y agradezco vuestra presencia en esta formación del grupo de trabajo de Trauma y MDR del COP, que estamos funcionando ya desde hace más de 7 años. Os voy a presentar a Ana Moreno, que es una colega que conozco mucho, hemos trabajado conjuntamente en distintos proyectos de investigación. Ella es licenciada y doctora en psicología por la UB y dirige el Instituto ISOMAE y forma parte también de la unidad de investigación del Centro Forum como yo. Es profesora colaboradora de los estudios de psicología de la UOC y también forma parte de la comisión de investigación de la Asociación MDR España. Bueno, Ana, sí que te paso el turno a ti para que puedas comenzar tu presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias, Walter. Y vamos a dar comienzo. Walter, ¿me confirmas que se ve bien la pantalla? Sí, se ve correcta, se ve muy bien, ¿eh? Pues muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta charla que, como bien ha dicho mi compañero Walter, va a ir a hablar sobre la asociación entre el trauma infantil y las enfermedades físicas y su abordaje mediante la terapia MDR. Y antes de dar inicio a la conferencia, pues me gustaría darle las gracias, ¿no?, al grupo de trabajo de MDR del COP por haber pensado en mí para dar esta conferencia, porque hablar de trauma es algo que me fascina. De hecho, el campo del trauma lo he convertido en mi especialización profesional en los últimos 10 años, tanto desde un punto de vista clínico como de investigación. Así que estar hoy aquí y poder compartir con todos vosotras y vosotros los últimos avances en este campo de estudio, pues me resulta muy motivador. Entonces, la charla en esta conferencia vamos a seguir el siguiente, he pensado en seguir el siguiente índice. Primero haré una breve introducción a lo que es la terapia MDR, por si hay alguna persona conectada o que luego va a visionar el vídeo que todavía no está muy familiarizada con la terapia, para que sepa un poquito en qué consiste. Luego hablaremos un poquito de la conexión entre cuerpo y mente. Seguidamente os explicaré, os comentaré los últimos avances científicos sobre el uso de la terapia MDR en las enfermedades físicas y somáticas. Pasaremos ya a la parte de la presentación del caso clínico de una paciente que estoy llevando y luego finalmente acabaré la presentación con unos breves mensajes para llevar a casa. Bien, entonces la terapia EMDR, como bien el nombre de esta terapia, viene de sus siglas en inglés Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que en español vendría a ser la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Y es una terapia que fue creada, descubierta, desarrollada, ¿no? Vamos a utilizar el término que queráis, ¿no?, por la psicóloga norteamericana Francine Shapiro en los años 80. Y esta terapia se desarrolló principalmente para trabajar el trastorno de estrés postraumático que presentaban los veteranos de guerra. Lo único que desde que Francine Shapiro, ¿no?, desarrolló como el primer protocolo, ¿no?, que ya han pasado casi 30 años, ¿no?, o más de 30 años, ese protocolo ha ido evolucionando, ¿no?, se ha ido mejorando y perfeccionando
hasta el protocolo actual, con el protocolo actual estándar, que es un protocolo que consta de 8 fases, ¿sí? La primera fase de todas consiste en recoger la historia del paciente para poder hacer una buena conceptualización del caso y planificar el tratamiento. Luego, la segunda fase tiene que ver con la estabilización del paciente, es decir, un paciente que está muy desregulado a nivel emocional no es aconsejable que pueda trabajar el trauma, ¿no? Sino que hay que darle unos recursos y una estabilización. La tercera fase tiene que ver con la evaluación del evento traumático, donde en esta fase lo que hacemos es escoger la imagen más perturbadora del recuerdo traumático, la cognición negativa, la emoción asociada, la sensación corporal, ¿no? La sensación física en el cuerpo y el nivel de perturbación. En la cuarta fase, que es la de desensibilización, aquí es donde ya introducimos la estimulación bilateral, que puede ser tanto visual, auditiva como táctil. Una vez que la experiencia traumática ya se ha reprocesado, podemos pasar a instalar la cognición positiva, hacemos el chequeo corporal y hacemos ya el cierre, ¿sí? Siempre que acabamos de trabajar una diana, siempre es aconsejable hacer una última fase de reevaluación para comprobar que las mejoras del reprocesamiento se mantienen a largo plazo. Entonces, al igual que nuestro cuerpo físico, ¿no? Dispone del sistema inmunológico para hacer frente, ¿no? a agentes externos como bacterias, virus, toxinas, ¿no? Incluso para reparar heridas, ¿no? físicas. MDR se basa en la idea de que el cerebro también tiene un sistema natural de procesamiento de la información diseñado para resolver y asimilar experiencias. Lo único que pasa es que a veces en situaciones traumáticas o de intenso estrés, este sistema puede bloquearse, dejando los recuerdos en una forma no procesada, cargada de emociones y sensaciones perturbadoras. Por lo tanto, MDR lo que hace es buscar desbloquear estos recuerdos traumáticos para integrarlos de una forma adaptativa en la memoria y de esta manera, ¿no? Una vez desbloqueado el recuerdo y reprocesado, la sintomatología asociada a la experiencia traumática disminuye y entonces baja el nivel de perturbación de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de enfermedades somáticas, hablamos de aquellas enfermedades que tienen una afectación en el cuerpo físico y que tienen un origen, hay una causa física, hay una causa biológica. Dentro del conjunto de estas enfermedades somáticas podemos encontrar una gran variedad, desde las enfermedades autoinmunes, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, las enfermedades gastrointestinales o incluso el cáncer y otras más. Y hoy en día se sabe que todas estas enfermedades son de origen multifactorial. ¿Qué quiero decir con multifactorial? Que no son causadas por una única causa, sino que es la suma de muchos factores. Y entre los factores más importantes que encontramos tenemos los factores biológicos genéticos, también unos factores ambientales, pero también en los últimos años, ¿no? Se ha visto que en estas enfermedades también juega un papel importante los factores psicológicos y emocionales y principalmente la presencia de historia de experiencias adversas en la infancia. Entonces, uno de los estudios más importantes que se ha llevado a cabo hasta el momento, ¿no? y que de hecho puso de manifiesto, ¿no? la asociación entre el trauma infantil y su repercusión en la salud, tanto física como mental de las personas, ya no solo en la adolescencia o la infancia, sino también en la edad adulta, fue el estudio que se conoce como el estudio ACE. Este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En 1995, y lo que hicieron estos autores fue enviar una encuesta a más de 17.000 personas y esta encuesta la dividieron como en diferentes secciones, ¿no? En la primera sección lo que hicieron fue preguntarle a las personas sobre su historial, sobre si habían sufrido o no experiencias adversas en la infancia, y entre estas experiencias se interesaron en recoger si estas personas habían sido expuestas a abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligencia física, negligencia emocional, pero también si habían tenido padre, madre o los dos progenitores con problemas de alcoholismo, si habían tenido una madre víctima de violencia doméstica, si algún miembro de la familia estaba en la cárcel, si alguno de los progenitores o ambos sufrían de enfermedades mentales.
y si estas personas habían perdido a uno o varios progenitores, ya sea por muertes, divorcio o abandono. Entonces, en la otra parte de la encuesta lo que hicieron fue preguntar primero por diferentes conductas o hábitos nocivos para la salud, como la inactividad física, si eran fumadores, si consumían alcohol o sustancias o drogas, y también si tenían ausencia laboral. Y luego también preguntaron por si padecían enfermedades físicas o mentales concretas, como obesidad, diabetes, depresión, intentos de suicidio, enfermedades de transmisión sexual, problemas cardíacos, cáncer, infartos cerebrales, enfermedad obstructiva pulmonar o rotura de huesos. Entonces, lo que encontraron estos autores es que de los 17.000 entrevistados, más de la mitad de la muestra, específicamente un 64% de la muestra, reportó como mínimo haber sufrido un evento traumático en su infancia. Más concretamente, el 26% reportó haber sufrido un evento traumático, el 16% dos eventos traumáticos, el 9,5% tres eventos traumáticos y el 12,4% cuatro o más eventos traumáticos. Dentro de estos eventos traumáticos, cuando evaluaron los abusos, vieron que casi el 30% de la muestra entrevistada presentó abuso físico, seguido de abuso sexual, y un 10% presentó abuso emocional. Cuando miraron el tema de la negligencia, casi el 15% de los entrevistados refirieron reportar negligencia emocional y casi un 10% negligencia física. Y en cuanto a las alteraciones, las alteraciones familiares o la disfunción en casa, casi el 27% de la muestra reportó que en su casa se habían consumido sustancias, el 23% de la muestra que sus padres se habían separado, casi el 20% que alguno de los progenitores había sufrido enfermedad mental, el 12,7% que la madre había sido sometida a violencia de género y casi un 5% que alguno de los miembros de la familia habían estado en la cárcel o estaban en la cárcel. Entonces, estos fueron los datos más a nivel descriptivos. Pero ¿qué pasó cuando estos autores quisieron evaluar la relación o la asociación entre presentar estos eventos adversos en la infancia y las enfermedades o las conductas o los hábitos perjudiciales, ¿no? Entonces, lo que vieron en casi todos los análisis que hicieron fue una tendencia a la alza en cuanto a que contra más eventos adversos en la infancia habían sufrido las personas, mayor porcentaje de enfermedad o de conductas o malos hábitos tenían las personas, ¿no? Por ejemplo, de esos 17.000 entrevistados, de los que eran fumadores actuales, ¿vale? El 16,5% había reportado haber sufrido 4 o más eventos adversos en la infancia. De hecho, también vieron que presentar trauma infantil multiplicaba por 3 el riesgo de padecer enfermedades pulmonares. Esta tendencia a la alta todavía se ve más claramente en cuanto al porcentaje de pacientes que habían intentado suicidarse, viendo claramente que que el porcentaje mayor de personas que habían tratado de suicidarse eran los que reportaban una mayor carga de eventos traumáticos en la infancia. En cuanto a la depresión, fijaros que esa tendencia todavía es mucho más predominante, llegando al 50% de la muestra. Lo mismo vemos con el consumo de drogas ilícitas, con el alcoholismo, en el que también vieron que sufrir trauma infantil multiplicaba por 2 las enfermedades hepáticas, y también esta tendencia a la alta pero menos marcada para la obesidad. Entonces, a partir de este momento, a partir de la publicación del estudio ACE, como os he dicho que se publicó en 1995, como veis en esta gráfica, ha habido un incremento significativo de publicaciones científicas que han investigado y siguen investigando justamente la relación entre trauma infantil y la salud de las personas. Entonces, a continuación os voy a presentar este estudio, que es muy reciente, hace muy poquitos meses que se ha publicado, es el estudio NACO. Fijaros que en este estudio han incluido 156.807 participantes, y lo que vieron es que de toda esta muestra,
el 26,1%, que estos son cerca de 41.000 personas, si no me equivoco, habían contestado sí haber sufrido eventos traumáticos en la infancia. El 10% de esta muestra presentó negligencia física, el 7,5% negligencia emocional, el 8,1% abuso físico y emocional y el 6,1% abuso sexual. Entonces, estos autores, aparte de ver los diferentes tipos de maltrato infantil, también se interesaron por ver diferentes enfermedades médicas, como cáncer, problemas cardíacos, infartos cerebrales, diabetes, enfermedad obstructiva pulmonar, ansiedad y depresión. Y lo que vieron es que casi el 7% de esta muestra tenía cáncer, entre un 1,4 y 1,3% problemas cardíacos y infarto cerebral, el 3,8% diabetes, el 4,7% problemas pulmonares, el 7,4% ansiedad y el 14% depresión. Esto nuevamente como datos descriptivos. ¿Pero qué hicieron estos autores? Nuevamente quisieron ver la asociación entre presentar trauma infantil y estas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando en ciencia queremos evaluar o queremos mirar la relación entre dos variables, utilizamos un estadístico que se llama odds ratio, ¿no? O razón de probabilidades, que es este estadístico de aquí, ¿vale? La OR. Y esto, desde un punto de vista clínico, es muy importante porque nos dice el riesgo que hay de presentar una variable en función si se presenta la otra. Quiero decir, os lo pongo con este ejemplo, ¿no? Es decir, en este estudio vieron que que las personas que habían sufrido eventos traumáticos en la infancia tenían 2,36 veces más riesgo de desarrollar una depresión en la edad adulta en comparación con aquellos participantes que no habían presentado trauma infantil. Vemos también que aquellos pacientes que presentaron maltrato infantil tenían 2 veces más riesgo de presentar ansiedad en comparación con aquellos participantes que no tenían historia de trauma. Y luego el ratio está alrededor del 1, ¿no? del 1 en cuanto al resto de patologías, ¿sí? Entonces, como veis, en este estudio se ve claramente, ¿no? que hay más riesgo que presentar trauma infantil te dispone o te predispone más a desarrollar enfermedad, ¿no? O más una enfermedad mental que una enfermedad física. Entonces, este estudio que os acabo de presentar también va en la línea de este otro metaanálisis en el que también quisieron evaluar diferentes tipos de maltrato infantil, ¿vale? Aquí también incluyeron otros tipos de maltrato que no se habían incluido en estudios anteriores, como por ejemplo el bullying, y miraron otros tipos de conductas y otras patologías, es decir, han hecho un estudio como mucho más amplio, ¿no? Y aquí tenemos el estadístico, el ratio, ¿vale? La razón de probabilidades, ordenado desde el menor riesgo al mayor riesgo, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de abajo de la tabla, podemos ver, ¿no? que estas cifras son espeluznantes, pero podemos ver cómo aquellas personas que han sufrido eventos traumáticos en la infancia tienen 30 veces más riesgo de cometer un intento suicidio que aquellas personas que no han tenido experiencia, que no han tenido trauma infantil. ¿no? Las personas con trauma tienen 10 veces más riesgo de tener problemas por uso de sustancias, de ser agresores, de ser, ¿no? También un 7 veces más riesgo de ser víctima de violencia, casi un 6 veces más de tener enfermedades de transmisión sexual. Vemos, ¿no? También hay problemas de abuso de sustancias, 4 veces más riesgo de sufrir depresión, ¿no? 3,7 veces más de sufrir ansiedad. Es decir, que sí que vemos, ¿no? una asociación clara entre, ¿no? entre tener una historia de trauma y presentar diferentes patologías o conductas nocivas, ¿sí? Entonces, fijaros, ¿no? o al menos la conclusión que yo saco cuando veo estos estudios, es que el trauma tiene un mayor impacto, ¿no? en desarrollar conductas perjudiciales para salud, ¿no? que estas luego nuevamente son las que nos van a favorecer, ¿no? que pueda desarrollarse luego una patología, pero no tanto tiene una incidencia
en el desarrollo de la patología como tal, ¿sí? Entonces, en este otro metaanálisis, lo que hicieron es ver también la asociación entre trauma infantil y enfermedades relacionadas con el dolor. Entonces, nuevamente lo que vemos en este estudio es que hicieron como 3 análisis diferentes. Primero, donde hicieron un análisis donde incluyeron todas las patologías relacionadas con dolor, pero luego hicieron como 2 subanálisis en el que separaron, ¿no?, trastornos más de dolor musculoesquelético y trastornos de dolor no tanto musculoesquelético, que aquí entraría más la fibromialgia o la fatiga crónica. Y vemos nuevamente, ¿no?, que los valores de esta odds ratio, de esta razón de probabilidades, ¿vale?, se mantienen entre el 1 y el 2, básicamente, ¿vale? Es decir, que las personas que tienen trauma tienen entre 1 y 2 veces más riesgo de desarrollar un trastorno relacionado con el dolor en comparación con aquellas personas que no tienen historia de trauma, ¿sí? Y luego os he querido presentar este artículo porque es muy reciente, de hecho hace nada, muy poquitos, no creo que hace ni un mes que se ha publicado, sobre el impacto del bullying, ¿no? El bullying es un evento traumático que ha empezado a ser investigado con mayor intensidad desde los últimos años hacia aquí, ¿no? Quizás hace 15 o 20 años el bullying no era un evento traumático casi ni que se tuviera en cuenta, ¿no? Pero hoy en día sabemos, ¿no?, todo el impacto que tiene sufrir, ¿no?, este tipo de experiencias, ¿no?, y porque cada vez es más predominante. Y entonces ahora es cuando están empezando a salir, ¿no?, estudios con muestras grandes, revisiones, metaanálisis, que ya empiezan a poner sobre la mesa el impacto de ser víctima de bullying en cuanto a las consecuencias en la salud, ¿no? Y en este estudio lo que evaluaron fueron mirar, ¿no?, si está sometido al bullying tradicional, es decir, el que se hace más a nivel físico en el colegio. Miraron el ciberbullying y miraron, ¿no?, el impacto de sufrir los 2 tipos de bullying, ¿sí?, en cuanto a su asociación con la depresión, con las autolesiones, con los intentos de suicidio y con la ideación suicida. Fijaros aquí cómo el odds ratio, ¿vale?, los valores del odds ratio ya suben muchísimo más que los que hemos visto en cuanto a los estudios anteriores, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en cuanto a la depresión, sufrir tanto bullying tradicional como ciberbullying aumenta, ¿no?, hace que los adolescentes y los niños tengan 5,3 veces más riesgo de desarrollar depresión en comparación a aquellos niños que no están expuestos a esta experiencia. Casi 6 veces más riesgo de autolesionarse, casi 8 veces más riesgo de intentar suicidarse y un 6,6, ¿no?, 6,6 veces más riesgo de tener ideación suicida. Entonces, vemos que claramente el bullying tiene un impacto muy fuerte en cuanto a estas variables. Entonces, bueno, ¿no?, con estos datos que os he presentado, estamos viendo que sí, efectivamente, ¿no?, presentar trauma en la infancia, ¿no?, tiene un impacto en la salud de las personas, tanto física como mental. Pero ahora vamos a ver de qué manera, cómo el trauma puede acabar afectando a la salud de las personas, ¿no? Entonces, en este estudio presentaron como una pirámide, ¿no?, en el que con los años se ha ido como perfeccionando, porque ya os digo, ¿no?, el estudio se publicó en el 95, con lo cual han pasado muchísimos años, ¿no?, y se han llevado a cabo muchos estudios científicos. Y entonces en esta pirámide lo que estos autores proponen es que en la base obviamente tiene que estar el trauma. Y cuando hablamos de trauma, aquí englobamos todos los tipos de trauma, desde el trauma transgeneracional al trauma intrauterino, al trauma interpersonal, como al trauma ambiental. Entonces, la base es estar sometido a trauma. Luego viene como un segundo bloque, ¿no?, un segundo renglón, en el que entrarían aquí factores ya más sociales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, estar expuesto a eventos traumáticos, ¿no?, y vivir en una familia, en una población, en una comunidad donde los recursos económicos son escasos, ¿no?, que no te van a poder permitir, ¿no?, pues acudir a buscar cierta ayuda,
donde a lo mejor hay un nivel educacional muy pobre, ¿no? O incluso analfabetismo, ¿no? Donde luego también entran temas más sociales como el racismo, la homofobia, ¿no? Los prejuicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda una serie de factores familiares y sociales que todo esto acaba afectando a la población desde un punto de vista psicológico, donde aquí podemos ver ya las personas, ¿no? Entraríamos ya con los síntomas pues, de trauma complejo, ¿no? O de otro tipo de alteraciones, ¿sí? Entonces, todo este estrés psicológico obviamente va a tener una repercusión a nivel biológico. ¿De qué manera? Bueno, no vamos a entrar en profundidad, pero ya sabemos, ¿no? Que todo ese estrés psicológico va a alterar nuestro organismo, va a alterar diferentes sistemas de nuestro organismo a través principalmente de la desregulación del eje hipotálamo-hipofisiario adrenal, ¿no? Que cuando este eje está continuamente activado por estar continuamente expuesto, ¿no? A situaciones de estrés, a situaciones de amenaza, al final por el efecto de los corticoides, ¿no? Se van a generar en el cuerpo procesos de inflamación, procesos de muertes celulares y procesos de inhibición de sistemas o debilitamiento de algunos sistemas del organismo, ¿no? como entre ellos el sistema inmunológico. Toda esta alteración lo que va a generar es toda una serie de malestar interno, ¿no? Y de carencias internas que son las que nos van a llevar a desarrollar como dice Gabor Maté, ¿no? Conductas compensatorias, ¿no? Para paliar todo este malestar interno, tanto biológico como psicológico, y son todas estas conductas compensatorias, ¿no? Todas estas conductas, pues el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, ¿no? Trabajar 50 horas a la semana, ¿no? Estar llevar a cabo conductas de riesgo, ¿no? para tener sensaciones nuevas, ¿no? Todas estas conductas son las que van a favorecer, ¿no? Estas conductas nocivas o de riesgo son las que van a favorecer la aparición, ¿no? de enfermedades, y esta aparición de enfermedades lo que va a favorecer es que puedan darse la muerte temprana. De hecho, ¿no? Nos reduce años ¿no? Reduce nuestra esperanza de vida. De hecho, hay un estudio publicado que expone que aquellas personas que han sufrido 6 o más experiencias adversas en la infancia pueden ver reducida su esperanza de vida hasta 20 años. Entonces, estos son datos realmente alarmantes. Con todo esto, ¿no? Un mensaje ya muy importante que nos hemos de llevar es que el trauma no es un fenómeno individual, sino que es un fenómeno colectivo, es un fenómeno social, es un problema social, ¿sí? Entonces, no podemos ver el trauma desde un punto de vista individual, sino que siempre ¿no? tenemos que verlo desde un punto de vista siempre colectivo. Y que nos afecta a todos, de manera directa o indirecta, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se puede utilizar MDR en las enfermedades físicas y somáticas, ¿no? Cuando MDR siempre ¿no? Pues se desarrolló para trabajar principalmente con el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero hoy en día MDR tiene una mayor aplicabilidad, va más allá del TEP, ¿no? Y actualmente se está aplicando, ¿no? en enfermedades médicas. Pero ¿por qué? ¿no? Primero de todo, porque obviamente MDR trabaja, ¿no? a nivel de cognición, de creencias limitantes, trabaja a nivel de emociones, pero también trabaja a nivel somático, trabaja con las memorias somáticas. Entonces, sabemos, ¿no? que cuando experimentamos un evento traumático, nuestro sistema nervioso se activa y a veces esta información traumática se almacena de manera disfuncional, lo que produce síntomas físicos, ¿no? Esto lo vemos mucho en terapia, ¿no? en clínica, ¿no? Muchos pacientes que presentan memorias somáticas, ¿sí? En el caso que os voy a presentar, lo vamos a ver claramente, ¿sí? Entonces, las personas que viven con enfermedades somáticas a menudo tienen recuerdos emocionales o experiencias dolorosas que están ancladas en su cuerpo. Entonces, MDR nos permite trabajar con estas memorias somáticas. También
¿Por qué MDR es útil para trabajar con estas, ¿no? Con las enfermedades médicas y somáticas? Porque ya para empezar, ¿no? Se sabe que la estimulación bilateral facilita la regulación de estructuras del sistema límbico, como la amígdala, que están involucradas en las respuestas emocionales, ¿no? Es decir, cuando una persona pues, tiene un diagnóstico de cáncer o tiene un diagnóstico, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad, ¿no? La propia enfermedad se convierte en un propio estresor, ¿no? Y esto va a generar, ¿no? Va a generar, ¿no? Toda una serie de impacto a nivel cerebral, entre ellas, ¿no? Pues toda esta desregulación del sistema límbico, ¿sí? Entonces, sabemos que MDR, por los estudios de neuroimagen, sabemos que MDR lo que hace es que tiene un efecto regulador sobre la amígdala, es decir, tiene la capacidad de desensibilizar a la amígdala de tal manera que ésta no esté tan hiperreactiva, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los síntomas relacionados con la ansiedad, con el miedo, con el pánico, con la, ¿no? con esta, con la angustia, ¿no? Todo esto se disminuye. Y además MDR lo que hace es fomentar el funcionamiento de la corteza prefrontal, que muchas veces está hipoactivada, está bloqueada por el efecto de las hormonas del estrés, y entonces regula, justamente el MDR regula estas dos estructuras cerebrales, ¿no? Por una parte, disminuye la actividad de la amígdala, ¿sí? Y por otra parte, potencia la actividad de la corteza prefrontal, que como sabemos es la encargada de la toma de decisiones, del procesamiento racional y es la que nos ayuda a gestionar de manera consciente, ¿no? Y darle un significado a las experiencias que vivimos, de tal manera que la corteza prefrontal puede hacer un efecto calmante, regulador sobre la amígdala. ¿Qué más? ¿Por qué también MDR es útil para trabajar con las enfermedades somáticas? Porque MDR nos permite trabajar con las creencias limitantes, es decir, aquellas ideas que están profundamente arraigadas y que nos impiden ver nuestras posibilidades de manera realista y afectan negativamente, ¿no? A nuestra manera de vernos, a cómo interactuamos con el mundo. Y muchas veces las personas que están, ¿no? padeciendo determinadas patologías tienen muchas creencias disfuncionales y unas creencias muy disfuncionales y muy negativas, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar con estas creencias permiten que la persona pueda trabajar la seguridad y la confianza, que podamos trabajar, ¿no? Favoreciendo una mayor resiliencia emocional en la persona, reducir la ansiedad y el estrés, que esa persona pueda tomar mejores decisiones, que pueda tomar decisiones o relaciones más saludables, que pueda verse de una manera más compasiva, más empática hacia sí mismo, ¿no? Y no de una manera quizás tan dura o tan crítica, y también desarrollar una mentalidad más de crecimiento y superación, ¿sí? Entonces, ok. ¿Cómo trabajamos con MDR en las enfermedades médicas? Bueno, ya sabemos que existe el protocolo estándar, ¿vale? Que con el protocolo estándar se pueden trabajar pues muchas situaciones, pero como os he dicho, en los últimos años ha habido un incremento de la investigación científica ya no solo en el campo del trauma, sino también en el campo de la aplicabilidad del MDR, y hoy en día contamos con protocolos específicos para trabajar diferentes problemáticas o dificultades, entre ellas los trastornos somáticos, diferentes trastornos somáticos. Tenemos también protocolos para trabajar en el campo de la psicooncología, para trabajar en el campo de la esclerosis múltiple, también para personas embarazadas que han tenido partos traumáticos, que han tenido, por ejemplo, hiperémesis gravídica, ¿no? en el embarazo, que es algo muy traumático. Os lo digo porque yo lo viví, tuve hiperémesis gravídica. Para quien no lo sepa, son esos vómitos excesivos. Yo cada día vomitaba una media de 17 veces al día. Entonces, al final, esto se convierte en un embarazo muy traumático, ¿no? Porque hasta el momento de parir, ¿no? Estás vomitando cada día desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Y realmente te sientes muy enferma y es muy discapacitante. También tenemos protocolos para el tema del amamantamiento y poder trabajar con el vínculo entre madre y bebé. También tenemos protocolos para trabajar diferentes condiciones de dolor crónico, migraña, fibromialgia. En el caso clínico que os voy a presentar,
os voy a presentar el protocolo de Carlijn de Ros, que es un grupo de Holanda que tienen un protocolo para dolor y en el caso clínico que os voy a presentar, voy a presentaros este protocolo. Entonces, como veis, ¿no? MDR ya no solo cuenta con el protocolo estándar, sino que cuenta con otros protocolos que se han adaptado a partir del protocolo estándar para poder trabajar de una manera más específica con diferentes problemáticas sí, diferentes problemáticas principalmente. Entonces, fijaros, aquí os voy a presentar los datos, ¿vale? También de un estudio muy reciente del 2024, donde se hizo una revisión sistemática para ver todas aquellas patologías en las que se había aplicado MDR en diferentes condiciones médicas, ¿no? Y en uno de los campos que más se ha aplicado ha sido en el campo del dolor, principalmente en aquellos pacientes que sufren de dolor crónico y también pacientes que sufren del dolor por el miembro fantasma, que no sé si lo sabéis, pero si no hago un breve repaso. El miembro fantasma es cuando a una persona se le tiene que amputar una extremidad, ya sea un brazo o ambos brazos, las piernas, un pie, una mano, ¿no? Alguna extremidad, y la persona sigue sintiendo dolor en esa extremidad o en esa parte del cuerpo que ya no está. Pues lo que se ha visto es que después de trabajo con MDR, los pacientes refieren una reducción del dolor y una reducción del estrés emocional. MDR también se ha aplicado en el campo de la oncología, sobre todo en pacientes con cáncer de mama, glioblastoma, cáncer gastrointestinal y cáncer de laringe. Y lo que se ha visto es que los pacientes, después de haber sido tratados con MDR, reportan una reducción del estrés emocional, de los síntomas depresivos y de ansiedad, síntomas de trauma, reducción del dolor y mejoran las alteraciones del sueño. En el campo de la obstetricia, como os he comentado, se ha aplicado en pacientes, mujeres que han tenido partos traumáticos, ¿no? O que han sufrido hiperemesis gravídica durante el embarazo, y nuevamente vemos que las personas reportan una reducción de la ansiedad y de los síntomas de trauma después de haber sido tratadas con MDR. También en el campo de la neurología se ha aplicado en pacientes con demencia, esclerosis múltiple, infarto cerebral, daños medulares y contusiones, y nuevamente vemos el mismo patrón, una reducción del estrés, de los síntomas depresivos, de la ansiedad y una mejora de la autoestima. También el MDR se ha aplicado en el campo de la otorrinolaringología, sobre todo en pacientes con tinnitus, ¿no? Que es este pitido que se queda en el oído, ¿no? Y que es muy, muy molesto. Y se ha visto que los pacientes, después de haber trabajado con MDR, presentan una reducción del estrés y del malestar. En el campo de la reumatología, MDR se ha aplicado en pacientes con fibromialgia, fatiga crónica, artritis reumatoide, y nuevamente vemos esa reducción de los síntomas más psicológicos, pero también vemos una reducción del dolor que sienten las personas. En el campo de la dermatología, también vemos que se ha aplicado en pacientes con dermatitis atópica, nuevamente, ¿no? Viendo un patrón de reducción de los síntomas más psicológicos, pero también reducción de los síntomas dermatológicos de la piel. Y en cuanto al campo de la cardiología en personas con infarto, nuevamente viendo una reducción de todos los síntomas más psicológicos y de la preocupación. Entonces, hasta aquí es como un breve, ¿no? Como una parte más teórica, ¿no? sobre la asociación entre el trauma y la salud, ¿no? Y la aplicabilidad de MDR en diferentes campos, más allá del trastorno de estrés postraumático. Y hoy me gustaría presentaros este caso. Es un caso que está transcrito, ¿vale? Porque mi paciente no me ha dado permiso para grabarla ni en vídeo ni en audio. Es una persona realmente que tiene una historia muy terrible detrás, y entonces es muy reservada, ¿no? con ella y con su historia, y entonces sí que me ha dado permiso para que pueda transcribir, ¿no? Parte de la sesión, y por eso la voy a hacer leída, ¿vale? Pero he escogido este caso porque realmente se ve muy, ¿no? muy claramente los síntomas que ella presenta a nivel físico con su historia, con parte de su historia de vida. Entonces, para preservar el anonimato de la paciente, los datos identificativos obviamente no son falsos, ¿vale? En la transcripción veréis que la paciente la he llamado Tania, ese no es su nombre real, obviamente,
¿vale? Pero es para hacer la lectura más fácil, ¿sí? Entonces, esta mujer es una mujer de 30 años, nacida en Galicia. Sus diagnósticos psiquiátricos son depresión mayor desde que era una niña, ¿vale? Más TEP complejo, y su diagnóstico médico es fibromialgia y fatiga crónica. Como antecedentes traumáticos presenta abuso y negligencia emocional, abuso y negligencia física. Desde que tenía 2, 3 años ya vivió en una situación de padres alcohólicos, de mucha violencia intrafamiliar, mucho maltrato físico, principalmente por parte de su hermana, abusos sexuales en la infancia por diferentes miembros cercanos a la familia. Desde cuando era adolescente hasta la edad adulta sufrió diferentes violaciones. Tiene 2 abortos, uno fruto de una violación y otro se quedó embarazada de su pareja actual, pero no se siente preparada para ser mamá y decidió no tener el bebé. Y actualmente está en una relación de violencia de género. O sea, es un caso bastante complejo. Entonces, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para compartiros el caso clínico. Darme un segundito, perdonad. Okay. Vale, entonces la transcripción de la sesión no está completa, porque si no, esto nos hubiera llevado una hora larga. Entonces lo que he hecho ha sido hacer una transcripción, resumir un poco la sesión, ¿vale? Para quedarnos con la parte como más importante y lo que me ha parecido como más irrelevante para la charla que estamos teniendo hoy, ¿vale? Lo he omitido para que no se hiciera tan pesado, ¿vale? Entonces lo he focalizado más en los aspectos clave, ¿eh? Entonces la sesión empieza así, ¿no? Le digo, hola Tania, ¿cómo estás? Y ella me dice, pues la verdad que no muy bien, me siento muy cansada, con muchas ganas de dormir y siento mucha inquietud en mis brazos, es como si quisieran golpear. Entonces yo le digo, como ya hemos visto en sesiones anteriores, parece que tu cuerpo trata de expresarte muchas cosas. Y ella me dice, sí, pero me siento muy incómoda porque siento un calor muy fuerte en mis brazos, como si me quemaran por dentro. Entonces yo le propongo, ¿te parece bien si hoy trabajamos con esta sensación corporal? Y me dice, sí, me parece bien. Entonces le digo, bien, lo primero de todo quiero invitarte a que cierres los ojos y que lleves la atención a la respiración durante unos segundos. No trates de cambiar ni modificar nada, simplemente toma conciencia del aire entrando y saliendo por tus fosas nasales, ¿no? Esto es algo que siempre hago antes de trabajar con cualquier persona, porque me ayuda, ¿no?, a que la persona empiece como a hacer esa conexión consigo misma y que empiece a conectarse ¿no?, con el aquí y ahora. Es una manera también de enraizar a la persona. Y esta chica justamente tiene unos niveles de disociación muy altos y entonces siempre que voy a hacer un trabajo con ella, siempre empiezo con un ejercicio de enraizamiento de traerla al momento presente. Entonces digo, ahora quiero que lleves la atención a tus brazos sin juzgar ni criticar nada de lo que sientas. Simplemente observa con atención lo que estás sintiendo. Entonces ella cierra los ojos, hace lo que le pido. Y entonces aquí empezamos, veréis que las siguientes preguntas le voy a pedir por unas características sobre ese dolor. Esto es la primera fase del protocolo de dolor de Kathleen de Ross, ¿no? Entonces yo le digo, si esta sensación en tus brazos tuviera un color, ¿de qué color sería? Y ella me dice entre amarillo y rojo. Le pregunto, si tuviera una forma, ¿cómo sería? Y ella me dice, llamas de fuego. Le digo, entiendo por lo que me has dicho antes que la temperatura es muy caliente. Y me dice, sí, me quema por dentro, como si fuera fuego. Aquí lo que ayudamos es con estas preguntas, ayudamos a la persona a que se haga a que pueda tener una imagen mental de ese dolor, ¿no?, o de ese síntoma que presenta. Y ese es lo que, ¿no?, esa va a ser como la imagen desde la que vamos a partir, ¿no?, a la hora de trabajar. Entonces, ahora viene la segunda parte del protocolo, que es detectar la cognición negativa, ¿sí? Entonces le digo, si te concentras en esta sensación,
¿qué palabras van mejor para expresar una creencia negativa sobre ti misma ahora? Y ella me dice, soy culpable, ¿no? Entonces le digo, si te concentras en esta sensación, ¿qué te gustaría pensar, creer en positivo sobre ti misma ahora en vez de ser culpable, ¿no? Trato de buscar la creencia positiva. Pero una vez más, en esta sesión lo que ocurrió es que esta chica tiene, como os digo, ¿no? Tiene una historia tan terrible que es muy difícil que pueda conectar con cogniciones positivas. Entonces, lo que hago, lo que ya suelo hacer con ella, es buscar la cognición una vez ya he reprocesado la experiencia. Ya sé que esto no es cómo se debería trabajar, ¿no? Si somos fieles al protocolo estándar, pero, pero ella, como os digo, no tiene mucha dificultad para conectar con cualquier creencia positiva. Entonces, cualquier creencia que yo le puedo proponer siempre le encuentra un pero o le encuentra una contraindicación. Entonces, ¿no? Perdemos tanto tiempo en tratar de encontrar esa creencia que entonces no me estanco en este paso, ¿no? Entonces digo, bueno, no te preocupes, ya la buscaremos al final. Con lo cual, al no tener esa creencia positiva, no puedo medir el nivel de VOC, ¿vale? Y entonces ya paso al nivel de malestar, ¿no? Digo, si te concentras en la sensación de los brazos y al mismo tiempo en las palabras soy culpable, ¿cómo de fuerte sientes este fuego que te quema en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada de quemazón y 10 es la quemazón más alta que puedas sentir? Y ella me dice un 10. Digo, muy bien. Ahora te voy a pedir que cierres los ojos, que lleves tu atención a la sensación de tus brazos y las palabras soy culpable, y cuando estés preparada hazme una señal con la mano, ¿no? Aquí ya vamos a entrar en fase 4, fase de sensibilización. También con esta chica suelo trabajar con el tapping, no utilizo tanto la estimulación visual, primero porque cuando hacemos estimulación visual se marea, ¿m? Y luego también porque deja de seguir mis dedos, ¿no? Se bloquea y deja de seguir mis dedos y cuesta mucho que lo siga. Entonces con el tapping se focaliza muy bien en la experiencia y realmente reprocesa muy bien con este método con esta estimulación, con esta modalidad de estimulación, ¿eh? Entonces con ella trabajo muchas veces con el tapping, ¿sí? Entonces, muy bien, entramos ya en fase 4, fase de sensibilización, y empiezo a hacerle el tapping durante 30-40 segundos. Y le pregunto qué nota o que llega, y ella me dice, la sensación se hace más intensa, siento mucha rabia. Digo, muy bien, quédate con eso, y sigo haciendo otra tanda de tapping, ¿no? Le digo, ¿y ahora qué notas, no? ¿Qué te llega? Me dice, la cara de mi hermana. Digo, muy bien, quédate con eso, seguimos haciendo más tapping. Le digo, ahora qué notas, qué te llega. Y me dice, se me han tensado las mandíbulas, es como si quisiera morderle. Entonces ya vemos aquí que ya empiezan a activarse otras sensaciones físicas en el cuerpo, ¿no? Partimos de esa sensación de quemazón, ¿no? En los brazos y de querer golpear, pero a medida que empezamos con la estimulación, su cuerpo ya empieza a activarse, ¿no? Ya vemos que ya empieza a tener otras ganas de morder, ¿no? Y su cuerpo ya empieza a movilizarse, ¿no? Ya empieza a activarse otras memorias somáticas, ¿sí? Entonces digo, quédate con eso, ¿no? Hago otra tanda de tapping, digo, ¿y ahora qué notas o qué te viene, ¿no? Y fijaros, me dice, me viene el recuerdo de un día en que no hice lo que ella quiso, se refiere a su hermano. No recuerdo muy bien qué era, y se enfadó tanto conmigo que vino hacia mí y me rasgó la cara con un anillo que ella llevaba, ¿no? Y aquí ella rompe a llorar. De hecho, esta paciente tiene una cicatriz en la mejilla derecha, una cicatriz bastante grande, y esa cicatriz está relacionada con este evento, ¿no? De hecho, ella me lo dijo, dice, ¿ves esta cicatriz que tengo? Dice, es ¿no? Pues la raja, ¿no? que me hizo mi hermana con ese anillo. Entonces, ella, cuando conecta con este recuerdo, ¿no? Le vienen muchas ganas de llorar. Y yo le digo, dale un espacio a estas lágrimas, estoy aquí contigo, no estás sola, ¿no? Y ella sigue, ¿no? Hablando, me dice, recuerdo que me empezó a sangrar la cara y yo llevaba un delantal blanco de la escuela que se manchó de sangre. Me puse un papel en la herida y me fui corriendo hacia la escuela. Entonces yo le pregunto, ¿recuerdas qué edad tenías? Y ella me dice, unos 6, 7, era pequeña. Y yo le digo, muy pequeña, Tania. Y ella afirma con la cabeza. Dice, entonces le digo, aparte del dolor que debiste sentir en la cara, imagino que debiste pasar mucho miedo también, ¿no? Aquí ya empiezo a ayudarla a unir, ¿no? Esa emoción, ¿no? Esa sensación física, ¿no? De ese recuerdo con una emoción de miedo, ¿no? Y me dice, sí, porque además mi madre nunca hacía nada. Veía como ella me pegaba y siempre la justificaba. Entonces le digo, ¿cuánto lo siento? Puedo imaginar lo sola y asustada que debiste estar.
vivir en una casa donde tienes una hermana que te maltrata y una madre que no hace nada y que además no está disponible para ti es algo terrible, ¿no? Entonces ella, ¿no? Sigue afirmando con la cabeza y sigue llorando, ¿no? Y al rato empieza a relatarme otros sucesos de violencia muy graves con su hermana, ¿no? Me cuenta que un día le partió una madera en la espalda, que otro día le tiró, ¿no? La plancha de planchar, se la tiró y le dio en la cabeza. Otro día ella estaba picando, ¿no? Estaba como triturando unas guindillas, ¿no? Y simplemente pues miró a su hermana y a su hermana no le gustó la manera en cómo ella la miró. Se acercó, cogió las guindillas y se las fregó, se las tiró y se las refregó por los ojos, de tal manera que, ¿no? Ella me decía, ¿no? Empecé a sentir una quemazón tan fuerte en los ojos que no podía ver nada, me asusté mucho, pensé que me había quedado ciega. Esto estamos hablando que ella tenía entre 6, 7, 8, 9 años, o sea, imaginaros, ¿no? Las situaciones de violencia tan brutales a las que fue sometida, ¿no? Por su hermana, ¿sí? Entonces, ¿no? Le empiezan como a venir muchos más recuerdos, ¿no? De esas, ¿no? De experiencias de las agresiones de su hermana, ¿no? Entonces, para no desviarnos mucho del tema, yo le digo, Tania, si te parece bien, voy a tomar nota de todas estas otras situaciones que me estás contando y las trabajaremos como dianas propias, dado que tienen un peso y un impacto suficientemente importante, ¿no? Y ella me dice que vale. Entonces, de pronto, ¿cómo va la quemazón en los brazos ahora? Y me dice, ya ha disminuido un poco, ¿no? Ahora no quema tanto, ¿no? El hecho de que ella pueda empezar a hablar, ¿no? Y que pueda empezar a expresar, ¿no? Parte de todo ese dolor, ¿no? Que ella siente, va como, ¿no? Vamos viendo cómo se va aliviando, ¿no? Ese cuerpo. Entonces digo, muy bien. Digo, voy a pedirte que traigas a tu mente lo último que ha venido en relación con la Diana que estamos trabajando hoy, cuando te pusiste el papel en la cara y saliste corriendo hacia la escuela y quiero que me digas qué notas o qué te llega ahora. Y ella me dice, recuerdo que cuando llegué a la escuela sentía mucha vergüenza de que me vieran el delantal manchado. Y le pregunto, ¿te preguntaron los maestros qué te había pasado? Y niega con la cabeza. Me dice, no, solo una compañera de clase se acercó a mí y me abrazó a la hora del patio. Entonces yo le digo, ¿y cómo fue para ti que ningún maestro te preguntara nada? Y ella me dice, lo preferí porque me daba mucha vergüenza explicarles lo que había pasado. Entonces, claro, aquí yo tengo que hacer una intervención, ¿no? Y le dije, para mí resulta bastante triste pensar que varios adultos, en este caso tus maestros, te vieron en las condiciones que estabas y no mostraron ningún interés en saber qué te había pasado o si podían hacer algo por ti o ayudarte de alguna manera. Esto es otra manera de maltrato, Tania. En ningún momento se responsabilizaron de ti y te dejaron nuevamente sola con todo lo que estabas viviendo. Y ella me dice, ellos no podían hacer nada tampoco. Le digo, no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación. Podían haber informado de tu situación a dirección y haber concertado una entrevista con tu madre para hablar con ella y pedirle explicaciones, ¿no? Y aquí ella como que se calla, ¿no? Porque ella está muy acostumbrada, ¿no? Ella ha estado muy sola, sin ningún adulto, ¿no? Que se haya responsabilizado de ella, con lo cual ella ya daba por hecho que en el colegio, ¿por qué iban a tener que hacer algo, ¿no? Entonces, con esta intervención era una manera también de hacerle ver, ¿no? Que bueno, ¿no? Que parte de lo que ella está, ¿no? Que de parte de lo que ella, ¿no? De todo ese dolor que ella lleva también es por toda la soledad, ¿no? La soledad con la que ha vivido todo esto, ¿sí? Entonces, ¿no? Justamente se lo comento, ¿no? Digo, ningún adulto se hizo cargo de ti cuando tú solo eras una niña, ¿no? Entonces ella vuelve, ¿no? Vuelve a romper a llorar. Entonces ella siempre que llora se tapa la cara porque le da mucha vergüenza, ¿no? Y entonces aquí le dije, ¿no? Pero quiero que sepas que yo hoy sí te veo, escucho tu historia y veo tu dolor. Tu cuerpo te está hablando del dolor que él también guarda y del enfado que siente por la violencia física al que fue sometido por su hermana y porque nadie hizo nada por protegerte y cuidarte, ¿no? Y entonces me acerco a ella, le cojo ¿no? La cogí de la mano y le dije, estoy aquí contigo, no estás sola. Entonces, cuando ella llora mucho, a veces sí que le pido que levante la mirada, ¿no? Que me mire, que haga contacto conmigo, ¿no? Que se ubique, ¿no? Para que no se disocie. Pero, ¿no? Y para ayudarla como a que vuelva como a encontrar su centro y desde aquí que pueda ir sosteniendo, ¿no? Todo ese dolor que va apareciendo ¿no? A través del reprocesamiento, ¿sí? Entonces, al cabo de un rato, cuando ella ya se calma, me dice, no, estoy enfadada con mi madre también, ¿no? Y obviamente aquí la valido, digo, es totalmente comprensible. Ella era la persona que debía cuidar de ti, protegerte y no hizo nada ante las agresiones de tu hermana. Entonces, claro, lógicamente ella me dice, ¿no? Como una madre no puede hacer nada, ¿no? Porque mi madre no me protegió y me cuidó. Y entonces aquí rescaté, ¿no? Una información que ella me dio anteriormente, donde la madre también tuvo una historia terrible, ¿no? Entonces yo aquí le traigo como esta información, ¿no? Le digo seguramente porque ella también estaba muy desconectada.
Tu madre también ha sido una mujer que ha sufrido mucho. Si no recuerdo mal, una vez me explicaste que con 9 años perdió, su madre se murió, o sea, la madre de mi paciente, cuando tenía 9 años, su mamá se murió, su padre la abandonó y ella se quedó al cuidado de su hermana de 2 años, viviendo solas en la casa, en la chabola donde vivían, o ¿no? en la casa donde vivían, con algunos vecinos. Es decir, algunos vecinos le traían comida, ¿no? La iban a ver de tanto en tanto, a ver cómo estaban, pero nadie se hizo cargo de ella, ¿no? Entonces, esta mujer con 10 años ya tuvo que salir a trabajar al campo, ¿no? Y tuvo que salir a buscarse la vida, ¿no? Para poder sobrevivir y encima cuidar de una niña de 2 años, ella siendo pequeña cuidando de una bebé de 2 años, ¿no? O sea, podéis imaginaros también la historia, ¿no? De esta madre. Entonces le digo, ¿no? Vivir una situación tan extrema como la que tu mamá tuvo que vivir, ¿no? Te lleva a convertirte en una superviviente, donde lo emocional queda relegado a último lugar. Tu madre tuvo que aprender desde bien pequeña a desconectarse de lo que sentía para poder seguir tirando hacia adelante, ya no solo por ella, sino también por tu hermana pequeña, ¿no? Entonces ella aquí, ¿no? Me dice, ¿no? Me da mucha pena mi madre. Digo, sí, esa es otra parte tuya, ¿no? Una parte que cuando recuerda la historia de tu madre puedes sentir pena hacia ella, pero también hay una parte de ti que está enfadada con ella porque no te cuidó y no te protegió como tú necesitaste, ¿no? Cuando era niña. Entonces aquí hacemos un poquito de psicoeducación, ¿no? De ver que podemos tener esas dos partes, ¿no? Y que no son incompatibles, ¿no? Y que las dos partes cuentan historias diferentes, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿y ahora qué? ¿No? Y digo, bueno, pues ahora es importante que podamos seguir escuchando tu historia y poder ir dándole un espacio y un significado a todas estas emociones que no pudiste expresar, pero que siguen estando ahí dentro de ti, ¿no? Y ella afirma con la cabeza, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué está pasando dentro de ti ahora? Me dice, me doy cuenta de que guardo mucho odio dentro de mí, ¿no? Ahora podemos entender todo ese fuego, toda esa quemazón, ¿no? Todas esas ganas de golpear, de morder, ¿no? O sea, su cuerpo habla, ¿no? Su cuerpo está hablando, ¿no? De una manera muy clara, ¿sí? Entonces lo digo, ¿no? Digo, sí, digo, tu cuerpo te lo está diciendo mediante esta sensación de fuego, ¿no? Que recorre tus brazos, ¿no? Y me dice, tengo muchas ganas de gritar. Y le pregunto, ¿no? ¿Quieres gritar? Y me dice, no, me da mucha vergüenza, ¿no? Nuevamente. Digo, vamos a hacer una cosa. Te invito nuevamente a que cierres los ojos y lleves la atención a tu cuerpo y tomes conciencia de qué necesita hacer tu cuerpo ahora, ¿no? Y me dice, quiere gritar y golpear, pero no quiero hacerlo porque me da mucha vergüenza. Entonces aquí nuevamente, ¿no? No lo he transcrito, pero hago, ¿no? Psicoeducación sobre la vergüenza, ¿no? Sobre esta emoción. Entonces le digo, ¿no? Al final ella la veo que está como un poquito inquieta, ¿no? Entonces digo, bueno, tranquila, que no vas a hacer nada que no quieras hacer, ¿no? Ni va a pasar nada que no quieras que pase. Pero te voy a proponer, ¿no? Te voy a proponer una cosa, ¿no? Entonces le dije, ¿qué te parece si cierras los ojos y creas un espacio en tu mente donde solo estés tú y te imaginas allí pudiendo expresar mentalmente lo que tu cuerpo necesita expresar ahora, ¿no? Y ella me dice, ¿quieres decir que me imagine gritando y golpeando? Y le digo, exacto. Digo, no hace falta que luego me expliques nada de lo que ha pasado en ese lugar. Es un espacio para ti, para que tu cuerpo pueda liberar parte del enfado que ha guardado durante tantos años, ¿no? Sabemos que a veces el cerebro no distingue entre realidad y ficción, ¿no? Y que a veces cuando imaginamos cosas, ¿no? Podemos también obtener, ¿no? Un beneficio, una calma, ¿no? Y ella me dice, es que me da culpa hacer eso, ¿no? Entonces, porque se siente mala persona si expresa su enfado, ¿no? Si expresa que si quiere dañar a alguien, ¿no? Le da mucha culpa. Entonces aquí le recuerdo, digo, recuerda que expresar tu enfado en la imaginación no va a dañar a nadie, ¿no? Pero es una manera de ayudar a tu cuerpo que puede ir liberando todo, ¿no? Toda esa carga que él tiene, ¿no? Me dice, bueno, lo intento, ¿no? Entonces, pues bien, ¿no? La dirijo ahí y está unos minutitos, ¿no? En silencio, haciendo el ejercicio que le propongo. Y cuando abre los ojos le pregunto, ¿no? ¿Cómo ha ido? Me dice, bien, aunque me ha costado un poco, ¿no? Entonces yo nuevamente le vuelvo a validar, ¿no? Esa dificultad, ¿no? Porque le pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has podido expresar el enfado que sentías? Y me dice, muy pocas, y cuando lo hacía ella se enfadaba. Digo, ella, dice, mi hermana, ¿no? Digo, entonces con más motivo te guardabas esa emoción. Si expresabas tu enfado, venía una consecuencia muy negativa, que era una agresión por parte de ella. Y entonces me dice, sí, pero me da culpa no haberme defendido. ¿Os acordáis al principio de la sesión, cuando buscamos la cognición negativa? Ella, ¿no? La cognición que escoge es soy culpable, ¿no? Soy culpable por no haberme defendido, ¿no? ¿Me explica? Entonces aquí sale esa cognición. Entonces yo aquí vuelvo a hacer, ¿no? Psicoeducación con ella y le digo, pero fíjate
que no expresar el enfado fue sin duda lo más inteligente que pudiste hacer. Si algo te enfadaba y lo expresabas, tu hermana te agredía brutalmente. Por lo tanto, aprender a no expresar lo que te molestaba seguramente te salvó y te protegió en muchas ocasiones, ¿no? Entonces aquí le vuelvo a hablar, ¿no? Desde la teoría polivagal, le vuelvo a hablar, ¿no? De las diferentes respuestas, ¿no? que tiene el sistema nervioso ante el peligro o la amenaza, ¿no? Desde la lucha o la huida, pero también la parálisis y la congelación, ¿no? Que es la respuesta que ella más tuvo que aprender, ¿no? A congelarse, ¿no? A paralizarse, ¿no? A no responder, ¿no? Y entonces ella me dice, nunca lo había visto de esta manera. Y entonces le pregunto, ¿no? ¿Y cómo es para ti verlo de esta manera ahora, ¿no? Darse cuenta que eso es lo más inteligente que ella pudo hacer. Me dice, ya no siento tanta culpa por no haberme defendido. Entonces digo, muy bien, vuelve a cerrar los ojos y dime cómo se siente en tu cuerpo no sentir tanta culpa, ¿no? La llevo nuevamente a que ella pueda ver, ¿no? Cómo puede sentir físicamente en el cuerpo el haberse liberado parte de ese soy culpable, ¿no? Me dice, estoy más tranquila, es como si mi cuerpo pesara menos. Entonces le digo, ¿no? Quédate ahí unos minutos respirando en ese cambio corporal, ¿no? Para ayudar al sistema que vaya, ¿no? Tomando conciencia de ese cambio que puede ir, ¿no? Como instalando esa nueva sensación física, ¿no? De más liberación. Y entonces al cabo de un ratito le pregunto, ¿y tus brazos, ¿no? ¿Cómo están ahora? Y me dice, la quemazón y las ganas de golpear han disminuido. Digo, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto dirías que te molesta ahora? ¿No? Y me dice un 8. Entonces digo, bueno, ha bajado un poquito, digo, eso es bueno. Digo, si te parece bien, en la próxima sesión seguiremos trabajando con esa diana. Entonces me dice, vale. Y aquí me dice algo muy interesante, ¿no? Que me dice, nunca había pensado que el dolor que siento en mi cuerpo podía estar relacionado con mi historia, ¿no? Pensaba que era mi culpa estar así. Y entonces yo le digo, me alegra saber que puedas empezar a darte cuenta de que todo el dolor físico que sientes y todas las sensaciones desagradables son tu cuerpo hablándote y recordándote que hay un gran dolor por escuchar y sanar todavía, ¿no? Entonces ella afirma con la cabeza. Entonces aquí ya paro el reprocesamiento, la dirijo al lugar seguro, hacer un ejercicio, ¿no? También de mindfulness. Y luego, siempre que acabo la sesión con ella, intento instalarle como recurso positivo el aprendizaje de la sesión, y también si ha salido alguna cognición positiva, también se la instalo, ¿no? Como para que se vaya con una sensación más positiva. Entonces voy a dejar presentar eso. Entonces, como veis, ¿no? En este caso que os he presentado se ve claramente, ¿no? Cómo esta persona, ¿no? Cómo mi paciente, ¿no? Que tiene este diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica, ¿no? Y que realmente está muy incapacitante porque no puede trabajar, pasa muchas horas en cama, ¿no? Cómo todo este dolor que tiene en el cuerpo, todas estas sensaciones físicas que ella manifiesta, están directamente relacionadas, con todas las agresiones físicas, ¿no? que ella recibió por parte de su hermana, pero también con toda la rabia que siente hacia su hermana, pero también hacia su mamá, hacia su madre. Entonces, ya para finalizar, ¿no? la charla, la conferencia de hoy, para esos mensajes para llevar a casa que os hablaba al principio, o con lo que me gustaría que os llevarais, ¿no? es que las enfermedades médicas son de causa multifactorial, donde biología, ambiente y emociones juegan un papel muy importante, que las experiencias adversas en la infancia son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades mentales, como conductas, hábitos disfuncionales que favorecen la aparición de enfermedades médicas, que la aplicación de la terapia MDR va más allá del TEP, ofreciendo resultados prometedores en patologías médicas, disminuyendo una gran variedad de síntomas, tanto emocionales como físicos, y que la relación entre cuerpo y mente es inseparable, que todo lo que ocurre en la mente acaba afectando al cuerpo y todo lo que ocurre en el cuerpo acaba afectando a la mente. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención